Amén. Muchas gracias, hermano. Hermanos, Dios les bendiga. Pues yo le agradezco al grupo este momento de alabanza tan especial. Ya cuando termine de predicar, pues me apoyan nuevamente. ¿Pueden ocupar sus lugares si son tan amables, hermanos? Quiero invitarlos para que hagamos una oración. Te damos gracias en esta hora, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Esto estaría inconcluso o incompleto si no nos acercásemos a tu presencia para pedir el oportuno auxilio. Te ruego que pongas tu gracia en mi persona y que pongas también la unción de tu Espíritu Santo. Toma mi vida y ayúdame en esta hora para compartir el mensaje de tu palabra y que tu palabra traiga una bendición especial a todos los que estamos aquí reunidos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Antes de desarrollar el pasaje de la palabra del Señor que Dios puso en mi mente y en mi corazón, me da mucho gusto saludar a los pastores, a nuestro hermano Ramón Mata, nuestra hermana Joena, sí, ok, García. Me da mucho gusto saludarles, gracias por la deferencia y por pensar en un servidor. De verdad es que a veces traemos un poquito de ocupaciones, pero esta fecha la tenía desocupada. Y al final, entre ocupaciones o no ocupaciones, pues de repente Dios es el que pone el querer como el hacer. Pienso que Dios dio a los hermanos y yo espero con la ayuda del Señor ser de bendición. La verdad es que somos simples mortales y lo poco que nosotros hacemos, la gracia del Señor es la que le da ese toque de dulzura o la que trae los resultados especiales. Muy bien, quiero invitarlo para que leamos la palabra del Señor. Libro de Romanos, el capítulo 10, versos 13 al 17. Me pidieron que abordara el aspecto de la predicación y del evangelismo. Y este es un pasaje muy bueno. Romanos capítulo 10, versos 13 al 17. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, el verso 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Muy interesante. Casi a todos nos gustan los regalos, y aquí estamos hablando de un regalo, el regalo de la salvación. Los regalos sorpresa no siempre cumplen las expectativas a quien se los regalamos. No siempre son el mejor regalo, pero el regalo de la salvación es uno de los mejores regalos que las criaturas hemos recibido de nuestro Creador a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que equivale a el perdón de los pecados y un cambio en el interior del hombre, es decir, en la mente y en el corazón del hombre. Así es de que es uno de los regalos más grandes. Pero hablando de regalos, todos alguna ocasión hemos regalado algo
que a la persona ni le gusta, ni le sirve y a lo mejor ni le queda. Y a lo mejor ya lo tiene. Entonces, la mejor opción de hacer regalos es preguntarle a la persona qué necesita. Los regalos sorpresas, te digo, nosotros, los humanos, no siempre le atinamos y no siempre hacemos el mejor regalo. Con excepción de Dios, cuando regaló la salvación para toda la humanidad, Él sí acertó, Él sí le atinó. Nosotros no. Entonces es mejor preguntarle, ¿qué es lo que más necesitas? Es mejor preguntarle, ¿qué es lo que más te gusta? Y en qué es lo que más necesitas y qué es lo que más te gusta, Él nos va a decir. Ahora es muy práctico, sé que aquí también lo habrá. Hay tiendas que tú le regalas una tarjeta a la persona con X cantidad de dinero y Él va y se compra lo que Él quiere comprarse. A lo mejor nada más hay que especificarle si es joven. No quiero que vayas a comprar un Nintendo o otra cosita por ahí. No quiero que vayas a comprar juegos. Porque si a los muchachos no les precisas que es para ropa o es para unos tenis, se van a comprar otra cosa. Entonces, estamos hablando de los regalos para que entendamos, nosotros no es fácil que le atinemos cuando damos un regalo sorpresa. Casi nunca le atinamos, pero Dios nos dio un regalo y sí es sorpresa, la salvación, y es uno de los más grandes regalos que Dios le ha otorgado a la humanidad. Y en el regalo de la salvación tenemos dos palabritas que Pablo aborda en este pasaje del capítulo 10 de Romanos. La primera palabra es revelación. Lo que Pablo escribe aquí es por revelación. La segunda palabra es iluminación. Y Pablo utiliza una retórica, hace por lo menos de 4 a 5 preguntas y hace una retórica exacta y nos ayuda a entender cómo es que se va dando la salvación en los que ahora creemos en Cristo Jesús. Porque en la cultura nuestra, en usos y costumbres nuestros, hay una religión que se hereda. La religión también se puede heredar en las asambleas de Dios, pero no es la salvación. La salvación se recibe como se precisa aquí. Y la revelación que tenemos está bien especificada y la puntualiza Pablo de una manera muy especial. Revelación. Y luego viene la palabra iluminación, donde Pablo utiliza una retórica de por lo menos 4 preguntas. ¿Cómo pueden ser salvos si no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? Y viene cada una de las preguntas de forma retórica. Le hago una aclaración. Revelación e iluminación son dos cosas que casi son iguales, pero son muy diferentes. La revelación ya cesó, se acabó cuando se escribió el último libro de las Sagradas Escrituras, y para no errarle, entre el año 60 y 90 después de Cristo se escribió el último de los libros. Ahí la revelación cesó. Hago esta aclaración porque de repente hay algún predicador que, queriéndole dar crédito a lo que te va a anunciar, se para aquí y te dice: pon mucha atención porque te traigo una revelación que Dios me ha dado. No hay revelación ya. La revelación se cerró con el canon, con el último de los libros de la Biblia, que fue en el año 90. Hay iluminación, porque Pablo utiliza de iluminación en esta ocasión y lo entendemos a la perfección. Trae iluminación porque trae una retórica. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Pues no creen, no tienen fe, porque la fe viene por el oír, y el oír pues por la palabra del Señor. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y luego viene la declaración: cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Esto es iluminación. Nos ayuda a entender que para que las personas sean salvas, alguien tiene que ser enviado, alguien tiene que predicar, alguien va a oír, y alguien, después de que oye,
va a procesar su cerebro toda la información que está escuchando de la palabra de Dios. De hecho, la palabra de Dios, en cuanto entra al oído, tiene un impacto en el cerebro, y te lo pueden decir estudios que hay de personas que han hecho los psiquiatras y psicólogos. Te lo pueden decir, que se activan ciertos términos que tenemos, o ciertas partes eléctricas o electrónicas que tenemos ahí, se activan enseguida y empieza un proceso muy, muy especial. Así es de que cuando algún predicador nuevo venga y te diga, te traigo una revelación, porque quiere captar tu atención, tú luego di, ya se acabó la revelación, pastor, ¿de qué me estás hablando? Dime que me traes una iluminación, algo que Dios te iluminó y entendiste las Sagradas Escrituras, y podemos hablar de una forma puntual y clara. De hecho, usted y yo sí fuimos salvos porque la iluminación de la palabra del Señor vino, la revelación de la palabra la trajeron a nuestros oídos, y luego vino la iluminación, y Dios empezó a hacer un proceso muy, muy especial. El Dios omnisciente conoce lo que el hombre más necesita. Esto es el perdón de sus pecados, es decir, el regalo de la salvación, lo que cambia al hombre. Pablo dice que le da un giro de 180 grados. Deja de hacer lo que hacía y se convierte en una nueva persona. Entonces, la revelación divina que Pablo recibió en esta ocasión sobre la salvación, es decir, el perdón de los pecados, le llaman también redención, viene con una iluminación bien preciosa de las Sagradas Escrituras. Puntualizo lo siguiente: así que los beneficios de la redención son para todos aquellos que invocan el nombre del Señor. Los beneficios del perdón de los pecados y la salvación son para todos aquellos que invocan el nombre del Señor. ¿Cómo ven el aspecto de la salvación hoy algunas generaciones nuevas que tenemos en la iglesia? Porque aquí en la iglesia tenemos más o menos como 5 generaciones. Ya estamos en una 6ª generación. Los sometidos, los que nacimos más o menos, o los que nacieron más o menos 1917 al 40, sometidos, tradicionales. Eran muy duros esos viejos con la esposa, con los hijos. De ahí se acuñó la palabra machismo. Luego los baby boomers, los que nacimos más o menos de los 40 a los 60. Baby boomers significa niños explosivos. Esa generación fue donde surgieron los hippies. ¿Se acuerda del saludo de los hippies? Paz y amor. Porque no lo encontraban en la casa. En la casa eran puros gritos, puros castigos, puros límites, puras llamadas de atención. Y lo que echó a perder a los hippies fueron las drogas. Pero tenían buenos propósitos, pero los echó a perder. En una palabra, lo que les echó a perder es que no habían oído del mensaje de la salvación, y no tenían el perdón de los pecados, y no conocían a Jesús como su Salvador. Somos los baby boomers, los que nacimos más o menos entre los 40 y los 60. Pero luego sigue la generación X, 60 a los 80. ¿Tú has escuchado esa declaración? ¿Estás enojado? X. Oye, esto, X es la incógnita, algo por descubrir. Los X, algunos conferencistas motivacionales y algunos predicadores también motivacionales, porque predicaban sus conferencias de los conferencistas seculares motivacionales, te soltaban a toda la gente soñando, todos los muchachos, principalmente a la generación X. Los predicadores, Dante es un buen predicador, nos guste o no, es un referente para muchas denominaciones, para asambleas de Dios. No obstante, fue un predicador que en algún tiempo, y él lo reconoció, fue un predicador motivacional. Así es de que la generación X me lo soltaron a todos siendo unos predicadores o unos grandes hombres en todos los aspectos. Mira, Dios pone el querer como el hacer, y es Dios el que lo determina. Los X aprendieron a tocar en nuestros templos, y la mayoría de los X ya no están en el templo, más ahora con la pandemia. El 40% de la generación X se fue a otras iglesias, no están en la iglesia. Reventaron las cuerdas de los bajos, no les vayan a decir ustedes, reventaron las cuerdas de las guitarras, rompieron los cueros ahí de la batería, aprendieron a tocar en el templo, y ya no están en su templo, están en otro lugar. A lo mejor le pagan, o a la mujer le dan una ofrenda para que se tome una soda el domingo. Están en otro lugar, así son.
Confían más en sus habilidades, en su destreza, en su capacidad, y se cambian de empresa en empresa, se cambian de iglesia en iglesia. Así son. Pero ¿qué con los millennials, los nacidos del 80 al 2000? ¿Qué con los centennials, los nacidos del 2000 al 2020? Muchos de ellos son salvos, otros solo están convencidos. Vuelvo a repetir, de los millennials, muchos de ellos, millennials y centennials, estoy hablando de los millennials, los nacidos del 80 al 2000, centennials del 2000 al 2020, muchos están convertidos, otros solo están convencidos. ¿Cómo pues invocarán aquel del que no han oído? Porque dice, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y uno dice, ¿por qué no son salvos? Si sí han oído. Algo se fue deteriorando, algo se fue devaluando, algo se fue extorsionando. El presbítero Marcelino González dice que en toda institución, en toda organización, en toda empresa, en la cuarta generación se pierden los objetivos o los valores o las metas o los principios con los que nació. Entonces, por eso te digo, algo se diluyó en los millennials, algo se diluyó en los centennials. Están convencidos, no han experimentado la salvación. Y uno dice, ¿pero por qué no son salvos? Sí han oído. Pero no todo está perdido. Si los millennials y los centennials tienen papás y tienen aquí en la iglesia de esas personas que jamás los vas a ver acá en el púlpito, que no están los reflectores sobre ellos, pero que es gente de intercesión. Aquí, cuando se convoca, ellos siempre están. En su casa ellos tienen disciplina y tienen un reloj que los despierta a ciertas horas de la noche y empiezan a clamar por su pastor, por los hermanos de la iglesia y por las familias del templo o de la iglesia Golgota. Empiezan a clamar por los jóvenes. Y Dios los trae. Soy tercera generación en una familia cristiana. Mis abuelos por parte de mi mamá, bien cristianos, sobre todo las abuelas, las mujeres. Los abuelos estaban medios ancochadones. Y usted simplemente vea hoy qué es lo que hay más en los templos, si hombres o mujeres, hombres o damas, vea. Y mis dos abuelos, así es de que mi abuelo por parte de mi mamá estaba entre azul y buenas noches. No decía disparates, yo lo escuchaba que decía, ay, juelas pitas, pero casi, yo creo que casi decía disparate. Mi abuelo no está, pero mi abuela era una mujer de Dios, de mucha oración. Por parte de mi papá, también mi abuelo Tomás igual, pero mi abuela era una mujer de mucha oración. Soy del sur, soy de Michoacán. Y las casas de los ranchos eran muy características porque atrás en el fondo estaba la cocina, estaban las recámaras y había un pasillo y tenía media bardita y ahí había muchas macetas. Yo sé que algunas se identifican con eso. Me tocó ver a mi abuela entre las macetas en las 9, 10 de la noche, así caminando y orando y pronunciando los nombres de sus hijos y pronunciando los nombres de sus nietos. Alguna ocasión escuché que pronunciaba mi nombre. Cuídalo, guárdalo y cumple los planes que tú tienes para él. Pero cuando yo entré a la pubertad a los 12 años, como me habían criado en la burbuja del evangelio, sentí que abrí los ojos en otro mundo. Y me empezó a gustar lo del mundo. No fui vicioso. Tomé algo, fumé algo, fui a los bailes, me iba al cine porque en aquel tiempo ir al cine era pecado. Ahora vemos el cine en la casa, tenemos unas pantallotas de 80 y demás, y vemos ahí unas peliculonas tremendas. Se metió el cine a las casas. No quiero decir que está mal, pero a los 12 años entré a la pubertad y ¡pum! Sentí que abrí los ojos en otro mundo. Me habían, pues mi edad sobre todo, pero me habían criado bajo la burbuja del evangelio. Y dejé de ir al templo y empecé a probar aquí y allá el tabaco, la tomada, los bailes. Y mi papá se dio cuenta y me puso una santa regañada. Mi papá es de los sometidos, de esos que el rigor está por delante. De hecho, yo creo, soy el mayor, fue uno de los que más regañó. Y cosa curiosa, nunca le guardé ese sentimiento a mi viejo. Hace 3 años se murió, mira cómo lo he extrañado. Entonces me regañó
Y le dije: papá, alguna ocasión tú no fuiste cristiano y sabes qué es lo que está pasando en mi vida. Y mi viejo agachó la cabeza porque era muy abusado, era autodidacta, agachó la cabeza y ya no me dijo más. Y me lo granjeé con trabajo. 3 años dejé de ir al templo. Mi abuela por parte de mi papá se puso muy mala. Una úlcera, ¡pum!, reventó y empezó a salirle mucha sangre por la boca y por la nariz. Y trajeron a la pastora, prima hermana de mi papá, mi tía Odelina, una mujer empírica, es decir, no fue nunca a una escuela bíblica, pero una mujer de oración. La trajeron y le impone la mano en la cabeza a mi abuela. Y mi abuela se suelta hablando lenguas. Y cuando terminó de hablar lenguas, yo creo que no pasó ni un minuto y mi abuela partió con el Señor. Me tocó oírla que oraba por mí, por sus hijos, los que estaban en Estados Unidos. Era el sueño dorado, irse de mojado, o irse como, hay una palabrita que se mencionaba ahí, los contrataban y se iban, como braceros se iban. Me tocó oírla cuando oraba, me tocó oírla cuando oraba por mí. Yo soy el resultado, primero sobre todas las cosas, del que planeó la salvación para toda la humanidad, por Dios. Soy el resultado de Dios, soy el resultado de la sangre que Cristo Jesús derramó en la cruz del Calvario. Y soy el resultado de las oraciones de mis abuelas, de mis abuelos. Ellos medio estaban convencidos y medio iban al templo, pero soy el resultado de las oraciones de mis abuelas y del evangelio que me hablaban mis abuelos. Hey, generación de los millennials y generación de los centennials, si no has experimentado al Señor y solo estás convencido que hay salvación, que hay perdón de pecados, pero no has experimentado lo que es la salvación, no estás lejos. Y te voy a mencionar algo. Esas señoras que jamás las vas a ver aquí, que están cantando o que están predicando y que son una eminencia, son una elocuencia, una unción preciosa, no las vas a ver aquí. Ni cantar, ni dirigir, ni predicar, pero que su trabajo es pelear la batalla de rodillas, y que están orando por las familias y que están orando por los jóvenes. De eso no te vas a escapar. Llegué a los 15 años y yo sabía que Dios me estaba buscando. Entonces yo, mientras más le pudiera sacar la vuelta a los pastores, a mis abuelas, se la sacaba, hermano. Mientras más pudiera sacar la vuelta al templo y no ir al templo, yo no iba al templo. Mes de febrero de 1972. Mi casa está enfrente del templo, ahí en el pueblo. Hay una campaña y estamos sentados allá afuera en unos banquitos que tenía mi papá. 3 amigos míos, Samuel, Valdemar y Rafael. El evangelista que habían traído cantaba precioso con una guitarrita acústica. A las iglesias de pueblos o a las iglesias pequeñas en aquel tiempo no les alcanzaba para un piano. Las que ya estaban fuertes tenían un piano, pero ve ahora cómo están las congregaciones. Un equipo completo, un sonido fino, buenos micrófonos. Pero las iglesias sencillitas, lo que más les alcanzaba era para una guitarra acústica. Y el predicador, tengo su nombre en mi mente, Ramón Rivera, se escuchaba hasta afuera, cantaba precioso. Pero aparte de cantar precioso, él tenía, iba a decir, no sé qué, sí sé lo que tenía una unción especial. Y mis amigos dijeron: ya va a cantar, vamos. Cuando termine de cantar nos salimos. Y les dije: yo no entro por lo pronto ahí, yo aquí los espero. Y se metieron mis amigos. Y como no empezaba a cantar, dije: caray, pues ¿por qué no canta? Voy a entrar a ver por qué no canta. Y entré al templo. Mis amigos estaban en la banca de mero atrás. Las bancas de aquel tiempo, algunos de ustedes las conocieron, eran muy características: 3 tablitas o 4 tablitas abajo y como 3 o 4 tablitas de respaldo de este ancho. Así eran las bancas. Me acuerdo muy bien porque el predicador cantó el primer himno. ¿Sabe cuál cantó? Las 100 ovejas. Y como dicen los muchachos ahora, luego mi cerebro y mi alma hicieron clic
Luego me prensó el himno, así me jaló. Y luego canta: muchas cuentas tengo con mi Señor, ¿qué le daré si no tengo qué? Ay, hermano, ya. Y dicen mis amigos: ya, vámonos, ya terminó de cantar, ya va a predicar. Le digo: espérense, vamos a ver qué dice. Y empieza a predicar, hermano. El hombre tenía una unción que sentías que te jalaba. Yo sentía que me jalaba. Y dije: para que no me jale, abrí mis piernas y metí las dos manos y me agarré de la tablita. Dije: no pasó. Y no pasó, porque sentía que algo me jalaba al altar y me daban ganas de llorar, me daban ganas de gritar. Y dije: y no. Pues cuando terminé de predicar, pasó por el pasillo un borracho, mi vecino, un joven borracho. Dije: qué borracho va, qué vergüenza. No iba borracho, iba tocado, ya iba quebrado. Ese noche lo salvó el Señor. Espérate, pero luego estaba orando y estaba así, el ruido de algunos que habían sido tocados, que estaban llorando, y otros estaban hablando lenguas, y de repente dice: por favor, guarden silencio un momentito. Dice: aquellos 4 muchachos que están allá, dice, sobre todo uno de ellos tiene tiempo huyéndole a Dios. Hermano, ¿quién le dijo eso? Mis papás no sabían, ni mis amigos, solo yo sabía que no quería. Y yo sabía que Dios me perseguía. Y yo sabía que era el resultado de las oraciones de mis abuelas. Y cuando dijo eso, cuando menos pensé, se me soltaron mis manos. Y había caminado como 4 o 5 hileras de bancas. Y volteé y recuerdo muy bien que les dije: si quieren quedarse, quédense, yo voy a ver qué pasa. No, hermano, cuando llegué al altar iba llorando como un niño. Perdóname, le decía, estoy sucio, perdóname. Me alejé. 25 de febrero de 1972 fui salvo. Los millennials, los centennials que están aquí, que solo están convencidos, pero que hay una mamá, una abuela o que hay una intercesora aquí en la iglesia, no se van a escapar, van a ser salvos. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Qué maravilloso, qué especial. Dios es grande, Dios es poderoso. Y de los millennials y los centennials que están aquí, que solo están convencidos, y no lo estoy diciendo al azar, algunos están apartados para ser predicadores, otros están apartados para ser abogados, otros para ser maestros, otros para ser doctores, pero muchos a Dios los tiene en sus reflectores porque los va a convertir en predicadores. Sea bendecido el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es especial, es único. Soy el resultado del plan eterno de Dios. Anduve huyendo de Dios por lo menos 3 años. Entré a la pubertad y sentí que abrí mis ojos en otro mundo. Sentí que me habían criado en una burbuja y sentí que debía experimentar y conocer todo lo que había en el mundo. Tomé poco, fumé poco, me fui al baile algunas veces. Pero sorpréndete de esto. Una ocasión estoy en un baile y estaba bailando con una muchacha que me llamaba la atención, y yo creo que yo le llamaba la atención. Era la 3ª canción. Y en un baile se viene a mi mente: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Dime qué tiene que ver un texto de la palabra con un baile. Por eso te digo que a mí Dios me perseguía, no me dejaba en paz. Ay, Señor, yo estoy lejos de ti. Pues no podía pedir perdón, ando en un baile. Pero Dios tiene planes para los jovencitas, para los jovencitos, para los centennials, y no te le vas a escapar a Dios, a las oraciones, al mensaje que has oído. No te vas a poder escapar. Estás apartado y estás apartada por Dios para servirle. Te va a bendecir y te va a hacer bendición a otros. Sea bendecido el nombre de nuestro Señor Jesucristo para siempre. Qué especial. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Mi primer pastorado fue en San Antonio del Cerrito, Zacatecas. Un pueblito, yo creo que tenía 120 habitantes. No era el Pentecostés, pero era lo que tenía, no había más. Había 3 familias. Pero los viejos estaban convertidos, los papás de los muchachos,
y había 2 jovencitas convertidas. A una de ellas Dios la llamó para el pastorado. Entonces estoy en un pueblo de Zacatecas con usos y costumbres diferentes que mi pueblo en Michoacán, y con ciertos detalles muy propios de cada pueblo o de cada cultura. Y un día el hermano Manuel Acevedo, donde yo me hospedaba, porque me hospedaron siendo yo un perfecto desconocido, me dice el hermano Manuel Acevedo, estamos por cenar, y me dice: hermano Salomón, ¿le gusta el mitote? Le digo: no, yo paso, a mí no me gusta eso. Y empieza el hermano a reírse de mí. Dice: hermano Salomón, es que aquí mitote le decimos a la calabaza cocida y se le pone leche y está pero rica. Ah, bueno, le dije, así, a eso sí le entro, le dije. Y ahí también yo escuché a los muchachos o a los papás cuando se peleaban sus hijos: invócale unos pilanconazos. Y un día le pregunté: oye, ¿qué es eso? Dale unas pedradas. Bueno, pues uno tiene que preguntar, porque invócale. Y aquí estamos, todo el que invocare el nombre del Señor. Bueno, pues esta palabra en nuestro lenguaje, pues como que medio la entendemos y como que no la entendemos, hermano. Invócale, invocar, todo el que invocare. Pero si vamos a los benditos diccionarios que cómo ayudan a los sinónimos, invocar es llamar, apelar, interpelar, pero ya luego viene con declaraciones más importantes: es pedir, es rogar, es implorar, es suplicar, es solicitar, es clamar, es recurrir. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero esta es una declaración, si me lo permites, escatológica. Por eso te digo que Pablo recibió la iluminación. Es escatológica porque Joel, si tú vas al libro de Joel, el capítulo 2, el verso 32, Joel dijo: todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Estamos hablando, Joel fue profeta más o menos en el 800 antes de Cristo, y estamos hablando aquí de Pablo, que estamos hablando que está en el 100 después de Cristo. Estamos hablando de 900 años, y Pablo en la iluminación dijo: voy a traer el pasaje de Joel: todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Si me permites, aquí hay una declaración que ahora utilizan mucho para otros asuntos en el mundo. Es incluyente esta declaración, porque dice todo, de toda raza, de todo pueblo, de toda nación, de todas las edades, todo. El que se acerca a Dios y le dice: perdóname, te entrego mi corazón, será salvo. Eso es invocar, eso es pedirle al Señor: sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Incluyente. No lo dice Juan también, capítulo 3, el verso 16, porque Juan también recibió la iluminación. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que regaló a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Solo creer, pastor, solo creer. Solo invocar, pastor, sí, solo pedirle: perdóname. 25 de febrero del 72, tenía 3 años huyéndole a Dios, y entré al templo y no me puede haber entrado. Ese día Dios me salvó. Recuerdo que duré 45 minutos llorando. Y cuando salgo, llego a mi casa y le digo a mi papá: ¿dónde está la Biblia? No, pues yo llevaba los ojos abotagados, todo lloroso. Mi papá supo que yo había sido salvo ese día. Bendito nombre de Jesús. Bendito momento cuando le dije a Dios: soy un sucio, soy un pecador, perdóname. Y junto con el perdón, Dios me regaló la salvación. En el sur salen sapos y culebras por la boca, muchos disparates. Pues hasta eso me quitó el Señor, hermano. Bendito el nombre de Jesús. Dios es precioso, Dios es especial, y es la revelación que tenemos aquí. Un mensaje, un plan, un regalo que incluye a todos los que oyen. Cuando oyen, el cerebro empieza a procesar y empieza a razonar la palabra, y la palabra, Dios con la iluminación y el poder del Espíritu Santo, empieza a trabajar. Y no solamente trabaja en el razonamiento, trabaja en los sentimientos, en las emociones, trabaja en el alma, y llega el momento que la persona no puede decir que no y se acerca al Señor y es salvo. Libro de Hechos, capítulo 4, el verso 12. Solo Jesús tiene poder para salvar. Así lo dice la palabra. Solo Jesús tiene poder para salvar. Solo Él fue enviado por Dios.
Y en este mundo solo Él tiene el poder para salvarnos. He leído Hechos 4:12 en la traducción lenguaje actualizado. La Reina Valera dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es la declaración que tenemos. No es invócale unos pilanconazos, no es agárralo a pedradas, no. Es pedirle al Señor que te perdone y te salve. Y qué momento tan especial. Yo sé que está pensando por mis amigos. Ellos pasaron, pero Dios no trató con ellos. Por eso le digo, soy el resultado del plan eterno de Dios y de las oraciones de mis abuelas. Tengo muchos primos que no se han convertido. Tengo primos que ya los mataron. Tengo primos que deben muertes. Porque allá en el sur así es. La gente de Michoacán es muy brava. No se anda con cosas. Son muy serios. Y si a mí Dios no me hubiera alcanzado, lo más seguro es que ya no estaba vivo. O ya hubiera hecho desastre y medio. Hubieran pasado muchas cosas. Pero bendigo a Dios por el plan eterno, donde dijo: yo quiero salvar a la humanidad, quiero salvar a los de Michoacán, a los de la Puerta de Jaripitiro. Y bendito Dios que levantó a mis abuelas para que oraran, para que yo fuera salvo, y fui salvo. En esta congregación hay jóvenes, hay adolescentes, hay señoritas que van a ser salvos y le van a servir al Señor con todo su corazón. Sea bendecido el nombre de Jesús para siempre. Pero Dios tiene su propio método para salvar a la gente. Romanos capítulo 10, versos 14 y 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra del Señor. El punto principal de Pablo en esta serie de preguntas retóricas es sobre el evangelio y la verdadera fe. Su contenido está fundamentado en la revelación de la palabra de Dios, y la salvación se recibe por medio de nuestro Señor Jesucristo, o de los que reciben el evangelio. En el trabajo que tengo como líder de mi organización, particularmente en el tiempo de convenciones, yo tengo que ir a las convenciones y a veces tengo que tomar un vuelo muy noche o muy de mañana, porque tengo que llegar a casa y hacer los preparativos para irme a otra convención. Y recuerdo que venía de la convención del occidente, por allá de Puerto Vallarta. Mire, hermano, los hermanos, cuando yo anuncio, pues donde hay puerto, donde es un puerto, donde hay playas, piensan que yo voy a las playas y que voy a pasear. Ni chanza tengo. Salí muy temprano, salí a las 6 de la mañana. Me llevaron al aeropuerto, tomé el avión y llegué a las 11 a México. No había almorzado y ya casi era hora de comer. Entonces llegué a un restaurante y como yo iba solo, pues hay mesas para 3, para 4 y hay mesas para 2. En la pura orilla, una mesita de este tamaño, con una silla de este lado y la otra enfrente, y la mesita de este ancho. Y ya me llevaron comida, yo me senté así viendo hacia afuera. Me llevaron la carta y ya yo ordené y estaba comiendo. Y cuando ya casi estaba acabando, llegó una persona y traía una cangurera aquí fajada. Y en cuanto se sienta, llega una señorita y le dice: le traigo la carta. Pero él aprovechó y pidió otra carta. Entonces, cuando llegó la señorita: ¿está listo para ordenar? Dice: no me gustó esta cerveza, tráeme otra. Y le trajeron como 3 cervezas antes de servir el platillo. Y yo pido la cuenta y en eso ya llegan con lo que él ordenó. Y cuando pido la cuenta, dice: dile a ese muchacho que cuando esté en un momento difícil en su vida, no se le olvide elevar sus ojos al cielo y voltear su rostro al cielo y pedir e implorar la ayuda. Dile a ese muchacho que cuando se esté debatiendo entre la vida y la muerte, no se le olvide voltear al cielo y pedir perdón.
Yo más o menos deduje de qué se trataba, porque de esa cangurera sacó como 3 o 4 celulares. En uno mandaba mensajes, en otros llamaba. Y cuando Dios me dice que yo le diga eso, le dije: no, señores, se me hace que es muy peligroso. Ve y hazlo, me dice el Señor. Entonces ya pido mi cuenta, me trae mi cuenta y ya pago. Y me levanto, tomo mi maleta y tomo mi mochila. Y cuando voy pasando donde está el muchacho, le digo: provecho. Me dice: gracias, Señor. Dije: hay una palabra que no es mía y tú vas a entender de quién es. Así dice el que está en el trono, le dije. Dice que cuando estés en un momento difícil, no se te olvide voltear tu rostro y tus ojos a Dios. Cuando estés debatiéndote entre la vida y la muerte, no se te olvide mirar a Dios y pedirle perdón por tus pecados. Y se agacha el muchacho y cuando se endereza, hay lágrimas en sus mejillas. Dice: ¿y usted por qué me dice eso? Dije: yo mismo no entiendo por qué Dios me dijo que te dijera esto, pero tú sí lo entiendes. Dice: sí, sí, tiene razón, yo sí lo entiendo. Mi vida está en un hilo, dice. Estoy en peligro latente. Le dije: pues Dios te ama y Dios te está diciendo qué es lo que tienes que hacer, lo que significa que vas a estar lúcido en ese momento difícil. Y ya me despedí de él, nunca lo volví a ver. Pero son momentos decisivos, hermano. Eso es palabra de ciencia. Es cuando Dios te usa para que alguien que está a punto de irse al infierno por la vida que lleva se detenga y en la recta final Dios tenga misericordia. Yo no sé si tiene familiares cristianos, si alguien es pastor a lo mejor, pero el muchacho se agacha y cuando se endereza hay lágrimas. Me dice: sí, es cierto, yo sé por qué. Gracias, me dice. Gracias. Entonces, esto es bien interesante. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y tenemos que hacerlo, tenemos que hablarle a las personas del Señor, porque el método que tiene aquí Dios: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? La incredulidad es el pecado más fatal de la humanidad, porque siempre estorba para que las personas conozcan a Jesús como su Salvador. Los que no han oído, ¿sabe por qué es? Porque no hemos cumplido con la gran comisión. Mateo 28:19 dice: id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones. Pero Juan capítulo 16 dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Por eso la gente no ha oído. Debemos predicar, debemos hablar del Señor, debemos predicarle a toda la gente de Cristo Jesús. Los que han oído, pero ellos se han determinado para que la palabra de Dios vuelva vacía, porque dice la Biblia que la palabra de Dios jamás volverá vacía. Pues sí, pero el hombre puede ser que vuelva vacía si escuchó y su cerebro la digirió. Pero aparte de digerirla, Dios toca su corazón, Dios toca sus emociones, toca su alma. La palabra lo redarguye que es pecador, pero él no puede o no quiere. Mi cuñado, el esposo de mi hermana más pequeña, hace muchos años llegaron a Chihuahua con nosotros por un problema muy serio que él traía. Y yo le dije a mi esposa: haz una célula aquí en la casa, le va a ayudar a mi hermana Marta. Mi cuñado pues no era cristiano, él se casó con alguien que no era cristiano. Mi cuñado no es cristiano, pero él me conoce hoy. A ti te va a escuchar, a mí no me va a escuchar. Nos conocemos de chicos. Y cuando yo estaba lejos del Señor nos echamos dos, tres pleitillos ahí de adolescentes. Entonces a mí no me va a oír. Me va a pasar lo que con el Señor Jesucristo. Pues que no es el hijo del carpintero. Me va a decir: pues, ¿qué te pasa? Pues yo te conozco. Y mi esposa empezó a darles los 7 pasos para hacer salvo, las pláticas del hermano Carrasco. Y Dios tocó un día a mi cuñado. Y cuando lo toca, así se le queda viendo y dice: Dios me ha hablado y Dios me está tocando, pero yo no puedo y no quiero. Yo no me voy a dejar por los problemas que traía. Yo me voy a defender. Ahora hace poco murió su mamá en Chihuahua y en el funeral predicó uno de los pastores ahí de la ciudad de Chihuahua. Yo no estaba por mi trabajo
Y él se convirtió, él se decidió y le entregó su vida a Cristo Jesús. Sea bendito el nombre del Señor para siempre. Porque la palabra puedes hacerla nula. Porque alguien la oye, la procesa y Dios trata y quebranta su interior y quebranta y toca sus emociones y la persona está tocada. Pero trae problemas tan serios que dice: es que yo no quiero, es que yo no puedo ahorita en este momento. Y hace que la palabra de Dios vuelva vacía. Sí, en ese momento, pero más adelante vuelve a dar fruto. Dios quiere que evangelicemos. Cada persona que tenemos enfrente, que le evangelicemos. Mire, algo que va a dar resultado, no sé si aquí ya les pasaron la película La Fragua, no sé si la habrán pasado. Es un peliculón cristiano, pero peliculón. Un empresario se gana mucha gente. A uno de los primeros que ganó fue a un borracho que atropelló o tuvo un accidente con uno de sus hijos, el hijo de entre 17 y 18 años, y se mató al hijo. Y el empresario, ya siendo todo un hijo de Dios, todo un creyente, era para que lo odiara y lo matara. Dice él, y sí pensé. Pero empieza, Dios le pone carga y empieza a trabajarlo y empieza a buscarlo y lo gana para el Señor. Lo primero que hizo pues fue perdonarlo y lo gana para el Señor. Nunca lo trató mal. Y le empieza en los momentos, en los contactos en particulares, sin decir: préstame oído, te voy a evangelizar. Nada de eso. Nada más viendo el ejemplo, y 2 o 3 palabras que soltaba, se convirtió el hombre. El ejemplo es muy importante. La relación es muy importante. Y de tiempo en tiempo suelta una palabra: es que Dios tiene este plan. Es que Dios tiene este plan. ¿Sabes cuándo entendí yo que soy el resultado de ese plan precioso que Dios programó desde la mismísima eternidad? Porque Génesis capítulo 3:15 dice: esta te va a herir en el calcañar, pero esta te va a herir, te va a aplastar la cabeza. Está hablando del protoevangelio, el plan eterno. Pero ¿sabes cuándo lo entendí? Hace como año y medio yo entendí que yo soy el resultado de las oraciones de mi abuela. Otros no, porque no han querido. Porque tengo muchos primos por parte de papá, por parte de mamá, que no son cristianos. A mí me alcanzó. ¿Sabes por qué estás aquí? Porque que Él puso sus reflectores sobre ti, porque te regaló el perdón de los pecados, te regaló la salvación, te ha convertido en nueva criatura. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús para siempre. El grupo de alabanza quieren venir en estos momentos. ¿Y cómo creerán en aquel del que no han oído? La ignorancia es la madre de grandes males. La razón por la que no han oído es porque la iglesia, como se los dije ahorita, no ha cumplido la gran comisión. Tenemos que cumplirlo en palabra y en acción sobre todas las cosas. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Aquí se revela el método que Dios tiene. Alguien tiene que ser enviado y alguien tiene que apoyar a los que son enviados, y son igual de importantes. Mire, hermano, si usted manda una ofrenda para un misionero que esté en X parte del mundo, que usted sabe que está dando resultados, hay cuenta que usted está allá, porque eso lo sostiene para que viva, y él está predicando. Cierro con este pensamiento. Elba Nieto es de mi iglesia. Yo conocí a Elba Nieto cuando era una niña. Se quedó huérfana de mamá y prácticamente con el mejor de los respetos de papá, porque papá buscó otra esposa. Se quedó sola, se crió con los abuelos, con mamá Andrea y con el hermano Jesús Nieto. Yo iba a predicar a La Noria. Empecé a ir a predicar a La Noria. Así se llama el pueblito. Algunos 50 habitantes. Templo católico. Tenía años cerrado el templo. Pues en cuanto se dieron cuenta que un protestante fue a predicar, un pastor estaba yendo a predicar, abrieron el templo católico, mandaron un seminarista. Años cerrado. Y yo seguí yendo a predicar. Se convirtió el hermano Nieto, se convirtió la hermana Andreita, y él ver una niña. Yo no supe en el momento que ella se convirtió. Pero un domingo llego yo, porque tenía equipo de trabajo. ¿Quién daba las dominicales? Niños, jóvenes, adolescentes. Yo podía ir a La Noria. Iba miércoles y los domingos iba a dar enseñanza. Y cuando yo llego, sale esa niña, Elba Nieto, bien contenta, bien feliz. Me dice: pastor,
tengo una idea bien bonita. Quiero que hagamos un templo. Traigo la idea de hacer un templo aquí en la noche. 50 personas y nada más tenía 4 convertidos, hermano. Que hagamos un templo. Entonces yo volteé y la vi y le dije: mija, aquí no hay necesidad de hacer un templo. La Iglesia Católica tenía el templo cerrado. La gente no quiere. Ha hecho nula la palabra de Dios. La palabra de Dios ha regresado vacía. Y pues yo tengo aquí tanto tiempo viniendo los los miércoles y los domingos. Y el hermano Nieto, que era un hombre muy agudo, el abuelo de Elba, solo volteó y esbozó una sonrisa. Le había dicho lo mismo, que no era necesario un templo. Pero una niña de 8 años. Lo primero que yo dije: esta niña tiene llamamiento y está apartada para ser predicadora. Es misionera en la India. Se convirtió ahí en la Noria. Solo se convirtieron 4 personas y entre las 4 personas ella era una niña. Joven, señorita, ¿sí sabes que el plan eterno del cielo está sobre ti? Los reflectores de Dios están sobre tu vida. ¿Y quién sabe qué va a hacer Dios de tu vida? Te va a sacar a lo mejor de aquí, de Casas Grandes, te va a mandar, quién sabe, la Noria, 50 habitantes. Ella quería hacer un templo. ¿Qué niña o qué niño quiere hacer un templo? Ninguno. Pero yo supe que tenía llamamiento. Dije: esta niña tiene llamamiento. No solo tiene la salvación, no sé en qué momento fue salva. No solamente tiene la salvación, tiene llamamiento. Pero nunca pensé que como misionera. En la India, en la parte donde ella empezó a predicar, hay persecución. ¿Y sabes dónde empezó a predicar? En un parque. El jardín les dicen allá, los jardines. Ahí empezó a predicar. Y ahí plantó la iglesia y empezó la iglesia. ¿Quieren estar de pie? Palabra para los hombres de oración y las mujeres de oración. No dejes de hacerlo. Eso va a dar fruto, eso va a dar resultado. En tu familia, en tus nietos, en tus hijos va a dar resultado. Tal vez te toque verlo, tal vez no te toque verlo, pero va a dar resultado. Eso va a dar resultado aquí en la iglesia. Eso va a dar resultado en Casas Grandes, por las colonias donde estás orando. No dejes de hacerlo. Tú eres más importante que los que nos paramos acá a predicar. Eres más importante que cualquiera otro. Porque dice la Biblia: y busqué a un hombre. Sí, agrega ahí la dama. Busqué a un hombre y busqué a una dama que se pararan en la brecha para que levantaran vallado a favor de la tierra. Y en aquel tiempo dice, en el caso de Ezequiel, y no lo hallé, pero aquí sí los hay. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. A ver, los millennials, los que nacieron del 80 al 2000, los millennials, los que nacieron después del 2000, ¿quieren venirse aquí a este lugar? Las señoritas, los jovencitos, vénganse a este lugar. Si hay un poquito mayor antes del 80, vénganse a este lugar. Los jóvenes, vénganse. Vénganse, pásenle, acérquense. Vénganse. ¿Quién va a ser el primero? ¿Quién va a ser la primera? Los valientes, vénganse. Vénganse. No les dé pena y no le tengan miedo al Señor, porque de todas maneras no se le van a escapar. Dios tiene sus reflectores, tiene sus ojos puestos en ustedes y tiene cosas especiales. Gracias al Señor. A ver, los papás de los jovencitos, las jovencitas, los adolescentes, vente, abraza a tu hijo, a tu hija, vente. Es un momento especial. Bendito evangelio llegó a sus vidas, llegó a sus casas. Pero no es papá el que los va a salvar, es Dios el que los va a salvar. Esta noche hay algo especial. La gracia se va a derramar. La salvación se va a derramar. Acércate a tu hijo. Si hay aquí alguna abuela, acércate acá con tu nieto. Acércate, abrázalo. Es un momento especial. Gracias, Jesús.
Gracias, Señor. Eres único. Empiecen a orar. Empiecen a orar. ¿Has orado ahí en lo privado, en lo secreto, sin que estés cerca de tu hijo, de tu hija, de tu nieto? Empieza a orar ahora. Dile: gracias, Señor, porque tú lo vas a salvar. Hay algo especial en esta hora. Hay algo muy, muy especial. Porque Él ya está trabajando, porque Él ya está orando. Hay algo especial. La gracia se está derramando. La salvación se está derramando. Hay algo muy especial en esta hora. Precioso Señor. Precioso Señor. Precioso Jesús. El que ahora te ha predicado 3 años. Estuve huyendo de Dios. No quería ir al templo. No quería estar cerca de un pastor. No quería estar cerca de mi abuela, de mis abuelas. Pero yo las escuchaba cuando oraban por mí. Soy el resultado de sus oraciones. Hay algo especial. Hay algo maravilloso en esta hora. Bendito, bendito Dios. Precioso Señor. Maravilloso Jesús. Aleluya. Algo especial está sucediendo esta noche. A alguien tal vez le está confirmando el llamamiento, a otro le está confirmando la salvación, a otro los está restaurando. Hay algo especial. Dios se está moviendo esta noche. El Espíritu Santo se está moviendo en esta hora. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús para siempre. Precioso Señor, maravilloso Jesús. Hay algo especial. Dios está tocando, Dios está alcanzando, Dios está limpiando con su sangre los pecados. Dios está cambiando. Dios es especial, Dios es maravilloso, Dios es poderoso. Maravilloso Jesús, maravilloso Jesús. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Solo muévete. Solo confirma. Ay, Señor Jesús. Ay, Señor Jesús, qué especial es. Qué maravilloso, qué precioso, qué poderoso. Glorifícate. Glorifícate, glorifícate. Muévete, Señor. Muévete de una forma especial. Muévete, muévete, Señor. Muévete, Jesús. Muévete, Jesús. Ahora, ahora, Señor. Dios, la salvación viene de ti. Tú tienes tus ojos puestos. Canta aleluya al Santo Cordero y demos gloria a su majestad. Brindemos honra al Dios eterno. Sea exaltado por la eternidad. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Eres especial. Eres único, Jesús. Muévete, muévete, obra, Señor. Confirma, confirma. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Así lo decidiste tú desde el mismo cielo. Así lo determinaste y es tu trono. Ella es tuya. Nunca termina. El plan que tú tienes para su vida. Bendito Señor. Confírmaselo en esta hora. Confirma, confirma tu obra. Eres especial. Eres único. Eres maravilloso. Gracias, Jesús. Solo alcanza. Solo apártalo para ti. Solo guárdalo. Solo cuídalo. Él es tuyo, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, Dios. Porque tú lo amas. Porque para ti es especial. Porque el plan que tú tienes, Y bendito demos Señor. gloria a su Eres especial. majestad. Eres especial. Demos honra al San Dios eterno. Sea exaltado por la eternidad. Oh.
Gracias, gracias al Señor. Pastor, hermano Ramón, te entrego el lugar. Gracias, Jesús. Grande eres, Señor. Tú eres especial.